Ha pasado mucho tiempo para pensar y modificar una historia que no ha sido confirmada con tal de rellenar huecos argumentales. Puede que también yo los llegue a crear, pero algo que hay que saber es que muchas veces pueden arreglarse con solo escuchar la historia una vez más. Luego de publicar el nuevo origen de Masky, me puse a pensar el cómo sería la otra versión de los orígenes creepypasta. Hay muchos que valen la pena dejarlos como tal, pero otros no se salvan. Así que, prepara tu imaginación y oído porque este es un nuevo episodio de Alterando Creepypastas. Sí, el creepypasta de hoy es Judy. Nuestro buen compañero Judy tiene el mismo conflicto que Masky. En un principio se creyó que provenía de la serie Marvel Hornets. ¿Vale? ¿Quién fue el experto para desmentirlo? Quiero saberlo. Bueno, dejaremos de lado las dudas y veremos qué otro origen le podemos dar, así como habilidades y características. Hay que admitir que para este video tuve que volver a escuchar el anterior episodio del catálogo. Además de que la historia de Judy se conecta con la de Masky, también dará a entender que su origen es similar. Bueno, comencemos. Brian reconoce que detrás de su actitud optimista y alegre se esconden las lágrimas que ha querido derramar en su trágico pasado. En la escuela siempre se había sentido apartado de los demás, como si se tratara de un fantasma. Ya no sabía qué hacer, su única esperanza era su padre, su gran y querido padre. Pero vale, el tiempo transcurre rápido como para superarlo hasta finalmente sentirse encajado en donde quiera que esté. El éxito lo estaba llamando en la secundaria, pero él no quería destacar de entre todos los estudiantes. Así que, para evitar tener una mirada encima, empezó a escaparse de la escuela para explorar la ciudad. Pero nada de lo que planeaba tenía sentido. Si antes quería encajar en un grupo, ¿por qué ahora deseaba volver a considerarse en un fantasma? Al parecer esa duda ya no la podía resolver una vez que saltó de los muros hacia afuera. Siempre ha sido así hasta en los eventos especiales, pero, ¿cómo era posible que nadie se diera cuenta? Fácil, se presentaba primero y una vez que nadie lo veía, agarraba sus cosas para retirarse. No creía que realmente fuera la mejor idea del mundo. Gracias a ello aprendió muchas cosas fuera de la escuela, además, siempre que iba a comprar algo, ocultaba su identidad con la capucha que le habían regalado en su cumpleaños, así nadie sospechaba que fuera un estudiante. ¿Cómo era posible? Casi nadie conocía su rostro. Al parecer, considerarse a sí mismo como fantasma tenía una ventaja. Su felicidad no iba a ser la insuficiente que consiguió durante el poco tiempo de escuela. A pesar de que tenía una personalidad cautelosa, no impidió que en la hora del almuerzo se acercara a aquel sujeto de mirada caída. Sin saberlo, le había sacado una gran sonrisa psicológica. Cerró la ventana de su habitación. Encendió una pequeña lámpara, se cubrió con las sábanas y se puso a leer el libro que le regaló Tim en su cumpleaños. Tal vez no le interesaba la lectura, pero aquel obsequio era de su mejor amigo, de su primer amigo. Así pasó unas horas para que al final cayera profundamente dormido. Al siguiente día despertó con la cabeza totalmente húmeda. Que él sepa no recuerda tener líquidos en su habitación. Qué extraño. Al menos era agua. Lo que más evita, pero no del miedo ni porque la odia, sino porque tiene la creencia de que está embrujada. Confundido, Brian le preguntó a su padre si él le había hecho una broma. Vaya, su respuesta se escuchaba tan genuina que ya ni supo si en realidad creerle, pero vale, a ninguno de los dos les gustan las bromas. Contándole la situación a Tim, le sorprendió que su respuesta fuera similar, pero en lugar de amanecer con algo extraño, solo sintió daños como si sus sueños fueran reales. Puede que haya un argumento válido para explicarlo, calmando a ambos amigos para seguir con su vida. Aunque, lo que más le aterraba a Brian supuestamente, es el hecho de las voces que empezó a escuchar al dormir, tal vez gritos o susurros. Los siguientes días no se presentó como tal a la escuela, una situación que le preocupó mucho a Tim. Sin él, su vida volvería a ser grisácea. Solo eran 2 visitas por semana, pensando que necesitaba descansar de los paseos urbanos. A Brian le incomodaba las gotas de sangre que empezaron a aparecer en las paredes, la puerta o hasta de sus ojos.
No eran de verdad, no, su mente le estaba jugando una buena broma. Empezó a sufrir mentalmente, ni su padre ni Tim podían ayudarlo aunque quisieran, el pobre chico gritaba del miedo aferrando su capucha al rostro, apretando fuertemente la tela para ahuyentar su profundo temor. Alucinaciones, voces, dolor fantasma y cansancio eran lo que ahora lo estaban debilitando mentalmente, su única forma de salir de ello era encerrarse en la oscuridad, una dulce y triste oscuridad eran lo que podían ayudarlo. Nada más. ¿Qué sería de su carrera universitaria? No lo sabe. No sabe qué hacer, no sabe cómo pensar, no sabe tranquilizarse, ni tampoco actuar. Escondiéndose en la inmensa oscuridad de la calle, empezó a escuchar su nombre en su propia cabeza. Pero esta vez no enloqueció. Mirando hacia la derecha se percató de una silueta con su mismo aspecto, era ello lo que lo estaba llamando. Estando confundido pero a la vez asustado, se acercó lentamente pensando que se trataba de otra alucinación, pero aquel espectro se alejó un poco más, mostrándole con un recorrido la manera de sufrir poco. Lo siguió hasta el bosque. Por sorpresa aquel ser desapareció entre los árboles, siguió mirando alrededor en busca de una pista, pero no había nada más que el aire frío y la oscuridad que lo protegía. Era una trampa. Apareció enfrente de Brian tomándolo del cuello, la fuerza era tanta, podría incluso matarlo en pocos segundos. Solo imágenes de su pasado se proyectaron en su mente para luego desvanecerse en ella. Las voces que él consideraba desconocidas ahora eran conocidas. Los sonidos a su alrededor se escuchaban más alto que no podía resistirse al dolor que le proporcionaban. Su rostro empezó a sentirse frío, su corazón latía 1000 veces por segundo, su boca empezaba a cerrarse más y más, sentía que su saliva le bloqueaba los pulmones, hasta que finalmente entendió todo. Morirá ahogado como fue con aquel espectro con su cuerpo. Finalmente cayó debilitado. El bosque liberó un aura siniestra, teniendo al sujeto aferrándose a la vida. Su mente todavía seguía funcionando, ordenándole a su propio cuerpo despertar, pero era imposible. Cuando la consciencia le decía que duraría una hora así, en realidad expresó que sería un año para que Tim se decidiera a buscarlo luego de desaparecer. Admito que fue un poco difícil pensar las habilidades. Quise que fueran algo relacionado a su persona o similares a las de Masky, y bueno, escuchando el resumen de la historia, creo que ya me he dado una idea. 1. Suele matar a sus víctimas haciéndoles tener alucinaciones. Tales como sangre goteando de las paredes, ver sombras, escuchar voces, entre otros. Tanto así para que pierdan el control de su mente. 2. Su oído es muy agudo. Es capaz de escuchar hasta 35 metros de distancia, y puede soportar de 100 a 150 decibeles. 3. Puede alterar la tecnología, mostrando imágenes con un rostro de sorpresa, como método de distracción o señal de que está presente. 4. Utiliza la oscuridad para esconderse y acechar a sus víctimas. 5. Lo mismo que Masky. Brian Wilson puede usar su cuerpo de día, pero cuando anochece, es cuando Brian Thomas se encarga de tomar el control. Ahora llegamos a la parte final del episodio, tal vez la que nadie se espera. Las curiosidades de esta alteración. La capucha que lleva está conectada a su corazón. Si se la quita, morirá. El aspecto oscuro de su piel es la oscuridad que lo protege. Le gusta el color negro. Suele subirse a los árboles para tener una vista panorámica, pero también para contemplar la belleza del bosque. Su comida favorita es la sopa, estofado, y pastel de carne. Aunque se ve que la boca está cosida, en realidad no lo está. Es un camuflaje que toma para aterrorizar a las víctimas. No suele acercarse al agua, pues piensa que está embrujada. Siempre ha sido una persona optimista y ordenada. No sabe usar armas de fuego. Las únicas personas con las que nunca solía interactuar son los que tienen hermanos. Tenía la creencia de que si viste de amarillo, su vida será de grandes fortunas. No le gusta la leche, la ropa de mezclilla, el color rosa y las bromas. Listo, aquí tenemos otro episodio del catálogo. La verdad, una de las curiosidades descartadas es que hay una probabilidad baja de conocer a la familia Rogers. Pero bueno, esta las dejo a su criterio. Ahora, ¿mejoré o empeoré al personaje? Di tu opinión en los comentarios.